para el próximo lunes. Ya hay investigaciones que lo han probado. Qué bien. De que eso es así. Es decir, que hablando entonces de lo grave de la situación, pues podemos añadir ese otro elemento. Que ahora las personas no tienen esa fuente de canalización. Exacto. Ni ese contacto físico que es tan importante. Porque nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Ajá. De hecho, eso puede estar contribuyendo a la depresión de muchas personas. Nosotros, en la forma en que Dios nos diseñó, necesitamos del contacto humano. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que fue bien famosa, Cast Away, de Tom Hanks, que era un cartero que su avión estrelló en una isla desierta. Y él, mientras siguieron pasando los días, tuvo que crear un personaje, que de hecho era una bola de voleibol que él encontró. Y él diseñó ese personaje para él poder hablar, para él poder canalizar frustraciones. Que de hecho una de las escenas más tristes en la película es cuando esa bola se va en el mar. Todo lo que él sufrió y todo lo que lloró, y uno ya está como que se había identificado en la película con ese personaje. Pero eso trae una realidad social, sociológica. Nosotros necesitamos a los demás y de ese contacto y de esa interacción para nuestro bienestar emocional. Wow. Y el espiritual también. En esta semana también atendí gente que prácticamente la terapia fue una terapia pastoral, porque están con crisis de fe y sintiendo un silencio muy grande de parte de Dios. Muy interesante. Wow. Y yo misma tuve como que entrar en un trato con Dios, en una experiencia, en un devocional, donde después de haber orado, entró en un proceso de meditación para escuchar voz de Dios, que para mí sería como que lo típico diariamente, y ese día como que no percibí esa conexión. Yo misma me identifiqué con los pacientes porque también le he vivido. Ajá. ¿Verdad? Como por toda la carga que estamos experimentando. Exacto. Así que todos estos elementos que antes eran terapéuticos, ahora podemos tener la percepción de que no están. Exacto, sí. De que no están. Sí, que este tremendo asunto, ¿verdad? Vuelvo y repito, sin entrar en él, en algún momento las iglesias tienen que abrir en la parte, no solamente por la cuestión de la predicación y que vamos a orar por los enfermos, sino que la parte terapéutica de esa comunidad de fe tiene un impacto impresionante en cómo nosotros tenemos salud emocional en lo cotidiano, en lo diario. La adoración, lo que implica la adoración, la resonancia de la música. Wow. Hasta eso. Claro. Ya se sabe que a nivel cerebral, en cuanto a las ondas cerebrales, eso hace algo. Cuando esa resonancia también sale por mi propia boca, el efecto que tiene. Y hacerlo en comunidad, que es una experiencia totalmente diferente, aun cuando yo a nivel personal lo puedo practicar. Qué tremendo tema este, ¿eh? Tremendo. Sí. Así que para el lunes que viene vamos a hablar de esas investigaciones y de esa estadística, de los beneficios de congregarnos. Y también quiero traer algunas técnicas. Hoy hablamos como que de la realidad. Sí. ¿Verdad? Hicimos un reality check, pero quiero también traer algunas técnicas de si te identificas con esta población, qué debes hacer para tener bienestar independientemente de estas circunstancias. Tremendo, Liz Millán, como siempre, muchas gracias. ¿Contacto? Pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 396-8307. Escucha bien, decide bien. Liz Millán con nosotros acá en Nueva Vida 97.7 en Ruta. Buenos días, Puerto Rico, 8:53.